empleo, más seguridad y cero corrupción. Fueron las promesas de Martín Torrijos que 5 años después de pueden convertirse en el mejor parámetro para evaluar su gestión. Ricardo Martinelli también llegó a la presidencia gracias a 3 propuestas principales. Un sistema de transporte público del primer mundo, un cambio en la forma de hacer política y la recuperación de la seguridad ciudadana. El apoyo del 60% del electorado y las altas expectativas que ha generado una figura que no proviene de los 2 partidos políticos tradicionales elevan estas promesas a un mandato. Buenas noches, esto es TVN Investiga, las promesas de Martinelli. Empezamos con la primera de ellas. Así es, un sistema de transporte masivo, rápido, cómodo y seguro es el sueño de quienes circulan por la ciudad de Panamá. Martinelli aseguró que en menos de 6 meses se someterá a licitación el diseño y construcción del metro en el área capitalina. Pero, ¿qué involucra este proyecto y cuánto nos costará? Casalia Pascual viajó hasta República Dominicana, de donde se inspira el nuevo presidente para hacer su principal promesa de gobierno. No cumplen la ley de transporte, no se han puesto uniforme, mírenlo, no tienen uniforme. ¿Usted cree que iban a cumplir esa ley? Y sal de aquí que no te queremos que tú así. Sal de aquí, sácame pues, sácame. Aguanta lo que cabe, un tren más. Viene. Panamá es sin lugar a dudas uno de los países más urbanizados de Centroamérica y cuyo crecimiento salta a la vista. Pero este adelanto contrasta con un colapsado sistema de transporte urbano. De los 3,2 millones de habitantes, el 57% vive en las áreas urbanas y de ese total, unas 153.000 personas son pobres y están obligadas a utilizar el precario sistema en los distritos de Panamá y San Miguelito. El tema del transporte ha sido uno de los fracasos de los últimos gobiernos. Pues fíjese, todos han sido un tremendo fracaso. Han agarrado la plata de todos los panameños, porque no es plata ninguno de ellos, y la han tirado a la basura. La muestra de eso es que el plan de la señora Mireya fracasó, los buses los chatarrearon, y lo que intentó hacer el señor Martín, se perdió el dinero y no se vio. Desde 1992 a la fecha, más de 19 millones de dólares se han invertido en estudios para resolver el problema del transporte, pero ninguno ha surtido efecto. El último intento fue el de movilidad urbana, con la compra de nuevos buses, proyecto que quedó estancado en la Corte Suprema de Justicia. Ante este panorama, la construcción de un metro fue una de las grandes promesas de campaña del presidente electo Ricardo Martinelli. Aquí hay que construir un metro porque el panameño pasa 10 años de su vida en un bus. Y si Santo Domingo, en República Dominicana, lo pudo hacer con un presupuesto igual a Panamá y lo construyeron en 3 años, este gobierno lo vamos a construir. Su equipo de trabajo ya adelanta las gestiones basado en algunos estudios y en busca de financiamiento internacional para esta obra. Aquí se ha trabajado permanentemente con firmas de ingeniería, con empresas interesadas en la parte del equipamiento, con posibles, el viaje a Japón estuvo muy relacionado al tema del financiamiento del proyecto. Otros ministros designados han viajado a Washington a reuniones con el BID, también se han dado reuniones con posibles corporaciones interesadas en el proyecto. Estoy montada en el metro. Para conocer cómo funciona un sistema como este en un país parecido al nuestro, viajamos hasta Santo Domingo, República Dominicana, donde recientemente se inauguró la primera línea del metro. Y ahí está, inicia el movimiento del metro de Santo Domingo con el aplauso de los presentes. Con sus 10 millones de habitantes, de ellos 3 en la capital, el gobierno dominicano vio en este sistema la mejor solución a un problema de transporte peor al de Panamá. El metro de Santo Domingo se hizo
con dos tipos de túneles, un túnel abierto, se llama lo que le llaman los norteamericanos cut and cover, y también del sistema de túnel tradicional que no se abre, sino que se taladra por debajo del subsuelo. La flota del metro de Santo Domingo consta de 19 unidades Alstom, 57 coches de última generación construidos en Bélgica, Francia y España. Fueron construidas estaciones para futuras líneas. El metro atraviesa la ciudad de Santo Domingo en un recorrido de 14.5 kilómetros con 16 estaciones. El metro de Santo Domingo se construyó en un tiempo récord, un trabajo titánico en donde 5.000 hombres trabajaron las 24 horas durante 27 meses. Para el diseño de 6 líneas que se construirán a futuro, fue necesario el reordenamiento de las rutas y corredores, diagramar sus arterias principales con vías subterráneas. Las excavaciones permitieron sanear los sistemas de drenaje pluvial. Próxima estación, José Francisco Peña Gómez. Se calculó que unos 200.000 dominicanos utilizarían el metro diariamente, pero hoy día las estaciones permanecen vacías. Solo unos 50.000 usuarios están utilizando la obra, que costó al menos $700 millones. Los oponentes al metro, como el ingeniero Osiris de León, sostiene que esto obedece a que no se realizaron estudios de factibilidad para acelerar el proceso ante los intereses políticos del gobierno dominicano. Y el metro de Santo Domingo quiso empezar por el final, sin haber agotado la etapa del principio. No hubo un estudio de origen, destino, hacia dónde se movía la gente. No hubo un estudio de suelos para saber cuáles suelos eran de buena calidad y cuáles suelos eran de mala calidad. No hubo un estudio de alternativas. Para el gobierno, la carencia de buses de las rutas alimentadoras es el problema. De ese primer promedio que nosotros dijimos, todavía nos faltan hacer las rutas alimentadoras, incorporarla al transporte, incorporar más con una nueva escuela de conductores que nosotros recién inauguró nuestro presidente. En esta etapa de la modernización se encuentra República Dominicana, pero los 400 gremios de transportistas están en pie de guerra. Ellos sienten que van a ser desplazados por grandes empresas privadas. Pero no tomarlo para el gobierno, para un empresario grande, rico, o para la oligarquía. No, cojamos el metro, cojamos lo que produce el metro, integremos los trabajadores y dividamos lo que ahí se produce, las ganancias entre esos trabajadores, y no lo tiremos a la calle. Las guaguas y conchos, es decir, taxis colectivos, siguen siendo mayormente utilizados por los dominicanos. Los tranques siguen siendo los mismos y solo un 5% de los usuarios disfruta de las ventajas de la primera línea del metro. Ahora uno llega rápido a su trabajo y a su casa. Ahora tenemos mucho más tiempo, llegamos con menos estruje, menos sucio al trabajo. Es mucha la diferencia porque usted viaja ahora cómodo, viaja con aire. Los dominicanos llevan 4 meses de estar utilizando el metro de Santo Domingo y el recorrido que antes le duraba hasta 2 horas al centro de la capital lo hacen en 20 minutos. Habría que determinar si este sistema es el más conveniente para Panamá. En Panamá se creará una Secretaría Especial para la Construcción del Metro, que estará a cargo del ingeniero Roberto Roy. Ya existe un consenso sobre dónde se construirá la primera línea del Metro de Panamá, que podría tener 16 kilómetros. Estamos ya prácticamente en un consenso en lo que sería la parte de San Miguelito, San Isidro, a la terminal de Albrook. Vemos en la vía transísmica una alternativa muy importante porque es una vía muy ancha y sin duda alguna la fase también de San Miguelito a Tocumen está en debate en este momento. En Dominicana se invirtieron más de 700 millones. En Panamá el diseño e inversión podría ser similar. Existen estimados para diferentes modalidades, desde hacerlo por la superficie, hacerlo aéreo, hacerlo en la modalidad de trinchera, que es justamente por debajo de la calle, o ya la más cara, que es la de túnel, que esa llega a costar hasta 60 millones por kilómetro.
El presupuesto contempla indemnizaciones a los dueños de los terrenos por la ruta. La clave para el éxito del funcionamiento del sistema como el metro sigue siendo la organización de las rutas alimentadoras. Hay que ver cómo se van a coordinar porque obviamente el metro va a tener una área de acción y entonces las otras personas que deben movilizarse desde otros puntos hacia este metro lo deben hacer dentro de un sistema muy coordinado de rutas y con sus tiempos fijos para poder aprovechar efectivamente el sistema. En este sentido, y ante la experiencia de Dominicana, los transportistas exigirán formar parte de las empresas encargadas de alimentar el metro. Tienen que hacer un gran diálogo con los transportistas nuevamente para ver cómo se van a insertar en el sistema o cómo el gobierno va a plantear su situación. El gobierno entrante ha prometido hacer las consultas y estudios necesarios. Este plan de ordenamiento del transporte planea construir otra línea hacia Tocumen, incluyendo el aeropuerto internacional. Para Raiján y La Chorrera se estudia aplicar el sistema de buses articulados. Los usuarios solo esperan que el metro no termine en otra promesa incumplida. La Junta Directiva de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos espera que el gobierno entrante les presente formalmente el proyecto. La espía considera que el metro es viable para el país, pero que el diseño de la ciudad de Panamá y su crecimiento urbano obligará a utilizar el sistema de subterráneo y para ello se requerirá de importantes estudios. La obra, entendemos nosotros que el metro en su mayoría va a estar soterradamente, y eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque no se va a hacer a nivel de la superficie, lo que no va a causar más tranque de lo que ya tenemos, va a haber menos contaminación, o sea, van a haber una serie de bondades al hacerlo soterradamente. Un ingeniero geotécnico, él va a entender mucho sobre lo que es la deformación versus estructura del suelo que él va. Un geólogo, él va a entender de por qué es el lugar más idóneo para atravesar esta línea. Un ingeniero de mina va a saber cómo realmente el tipo de excavación que se necesita y cómo plantearlo. El urbanista Álvaro Uribe opina que el rediseño del espacio público alrededor de la estación del metro y facilitar el acceso a los usuarios serán la clave para garantizar el éxito de un ambicioso proyecto como el metro. Cualquiera que sea un sistema de transporte colectivo, el bus articulado, el que sea, requiere una serie de medidas importantes en cuanto al diseño del espacio público, porque son zonas que tienen que ser accesibles a grandes números de personas a pie. Una evaluación de las alternativas de transporte masivo realizada por Fudespa establece que un servicio de autobús con carriles exclusivos y capacidad de movilizar diariamente de 10.000 a 20.000 pasajeros costaría 72.5 millones de dólares y su tarifa aproximada sería de 27 centavos. El tren ligero con capacidad de movilizar diariamente 18.000 pasajeros costaría 109.6 millones de dólares y la tarifa sería de 67 centavos. El monorriel con capacidad de movilizar diariamente 40.000 personas implicaría una inversión de 418.4 millones de dólares y la tarifa sería de unos 50 centavos. Y el metro subterráneo con capacidad de movilizar 80.000 pasajeros al día costaría 440.5 millones de dólares y la tarifa aproximada sería de $1.65. Interesantes datos, definitivamente. Iván, hacemos nuestra primera pausa. Esto es TVN Investiga, las promesas de Martinelli. Al regresar, las promesas del cambio pueden ser no tan sencillas de lograr. Conoceremos quiénes y por qué acompañan al presidente en el nuevo gobierno. Calles seguras, como era el director de la policía para sacar de circulación a los delincuentes. Entra ya a tvn-2.com, más de lo que ves en televisión.